Ok, chicos, un gusto poder saludarles. Este día vamos a resolver un ejercicio sobre la ley de Newton. El ejercicio dice de la siguiente manera. Se desea subir un mueble de 75 kilogramos en un camión de mudanza, por lo que se coloca un plano o una tabla con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Determine la fuerza que se debe hacer sobre el mueble para que éste se pueda subir al camión de mudanza con una velocidad constante si el coeficiente de rozamiento es de 0,4. Bueno, yo me he adelantado un poco y acá están los datos, ¿no? Ya me dieron la masa del mueble, que es de 75 kilogramos, la inclinación que va a tener el plano y el coeficiente de rozamiento. La situación planteada en gráfica sería más o menos así. ¿Ok? O sea, piensen un poco, dejen volar su imaginación simplemente y piensen en cómo sería un camión de mudanza con una tabla. Esta tabla va a tener unos 30 grados de inclinación y vamos a poder subir por allí los objetos de la mudanza, en este caso el mueble, ¿sí? La situación planteada es más o menos como esto que está acá. Entonces debo aplicar una fuerza paralela al plano para ir subiendo el mueble. ¿Sí? Y el ángulo de inclinación respecto al horizontal es este que se muestra acá. Entonces, luego de haber obtenido los datos, lo primero que debemos hacer es establecer nuestro diagrama de cuerpo libre. También he adelantado un poco por acá el diagrama de cuerpo libre, el cual tendría esta inclinación. ¿Sí? Debido a que el plano está siendo inclinado, entonces mi diagrama de cuerpo libre debe estar inclinado. Y de esta forma nosotros podemos analizar qué fuerzas están actuando sobre el objeto. ¿Sí? En este caso, la fuerza F que se está realizando para subir el objeto, subir el mueble al camión, el peso apunta siempre hacia abajo, lo habíamos comentado anteriormente, el peso apunta siempre hacia abajo, por lo que en el caso de tener un plano inclinado se va a descomponer en peso en Y un peso en X. Junto con el peso en X hemos colocado la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. En este caso, como estoy subiendo el mueble, entonces la fuerza de rozamiento apunta hacia abajo. Y la fuerza normal, que sería la fuerza con la cual responde el plano o la superficie, en este caso habíamos comentado pues la tabla, frente a la presencia de tener el mueble encima. ¿Sí? Esta sería nuestra situación planteada. Entonces, procedemos a realizar la sumatoria de fuerza. Vamos a analizar por cada eje. Partiendo del eje X, obtenemos que F, la sumatoria de fuerzas, es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque en el ejercicio me están diciendo que debe subir con velocidad constante. Primera ley de Newton. Todo objeto en reposo o con velocidad constante, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Posteriormente, entonces, tenemos acá mi análisis de fuerza. F, que sería positiva, va en sentido del movimiento. Fuerza de rozamiento con signo negativo se opone al movimiento. El peso en X igualmente negativo porque se opone al movimiento y la suma de todas esas fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza que debemos hacer, despejando acá, obtenemos que la fuerza que debemos hacer para subir este objeto con velocidad constante será igual a la suma del peso en X más la fuerza de rozamiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacer con este peso en X? ¿Cómo lo determinamos? Muy sencillo. Pues resulta y pasa, por acá ya más o menos me he adelantado un poco, y podemos decir acá que nuestro triángulo de fuerza está definido por el peso, que sería la hipotenusa, el peso en Y sería la vertical y el peso en X la horizontal. Como el ángulo conocido de 30 grados, es decir, este ángulo del plano inclinado, se refleja en el vértice superior, entonces nos vamos a encontrar con que el peso en Y es el cateto adyacente y el peso en X es el cateto opuesto. Entonces, esto no quedaría así. Realmente, el peso en X va a ser el peso por el seno del ángulo, ya que es el cateto opuesto, y el peso en Y sería el peso por el coseno del ángulo, porque sería nuestro cateto adyacente. ¿Sí? Dicho esto, entonces, el peso en X sería fácil de encontrar
porque el peso a su vez es el producto de la masa por la gravedad. Tengo la masa del objeto, es de 75 kilogramos, entonces podemos decir por acá, el peso en X es igual al producto de la masa por la gravedad por el seno de 30 grados, que es el ángulo, ¿no? En este caso, peso es igual a la masa, que serían 75 kilogramos. Como estamos trabajando en sistema de unidades, en el sistema internacional, ya tenemos todo en kilogramos, en metros por segundo. Voy a omitir las unidades. Esto sería 75 por la gravedad, que es de 9.8, así para no confundirnos, multiplicado por el seno de 30 grados. Dicho esto, entonces el valor del peso en X específicamente, este ya sería el peso en X, sería de 367.5 newtons, ¿sí? El peso en X serían 367.5. Conocemos ya el peso en X, sin embargo, aún no conocemos la fuerza de rozamiento. Y sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al producto de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, que lo expresamos con esta letra griega, ¿sí? Conozco el coeficiente de rozamiento, también me lo dieron entre los datos, sin embargo, no conozco la fuerza normal. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Realizar el análisis de fuerza en el eje Y, ¿sí? Realizando este análisis de fuerza, como este objeto no se está moviendo en el eje Y, podemos decir, de acuerdo a la primera ley de Newton, entonces que la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas, va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, ¿qué fuerzas están actuando en el eje Y en este objeto? La fuerza normal y el peso en Y. Como este objeto no se está moviendo, para asignarle los signos a estas fuerzas, vamos a considerar los signos del eje. Recordemos que el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por lo tanto, la fuerza normal menos el peso en Y es igual a 0. Podemos deducir entonces rápidamente que la fuerza normal es igual al peso en Y. ¿Podemos determinar el peso en Y? Por supuesto que sí. Y sería entonces el producto de la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. En este caso, 30 grados, recordemos que puede variar con los ejercicios. El ángulo no pasa nada. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Sería entonces 75 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad, por el coseno de 30. En este caso, obtenemos un valor de 636.53, redondeando el segundo número. $52 newton. Entonces, este sería el valor de nuestro peso en Y, que a su vez sería el valor de la fuerza normal. Ahora que conocemos la fuerza normal, entonces podemos calcular la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento será igual a 636.52.5
653, que les dije que había redondeado. No lo hice. 653 newton multiplicado por 0.404, que es el valor del coeficiente de rozamiento. Y eso nos da como resultado un valor para la fuerza de rozamiento de 254.61 newtons. Dicho esto, entonces podemos ya dar respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánta fuerza debo aplicar para que el objeto pueda subir a velocidad constante? ¿Sí? Entonces ya conocemos la fuerza de rozamiento, ya conocíamos el peso en X, entonces nuestra respuesta final va a ser simplemente, partiendo de la primera ecuación, la fuerza es igual al peso en X, 367,5 newtons, por supuesto, ya lo sabemos, es la unidad de la fuerza, newtons más 254,61 newtons. Y la fuerza total en este caso de 622.11. Esta sería la fuerza que debemos aplicar sobre el mueble para que ascienda por la rampa, ¿sí? Por la tabla que hemos colocado hasta el camión de mudanza, que tiene un ángulo de 30 grados, y pueda subir a velocidad constante, 622.11. Chicos, espero que haya quedado claro el estudio de las fuerzas con plano inclinado, que es una novedad en este momento para ustedes, pero cualquier duda, pregunta o inquietud, nos vemos en la clase. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.